efectivamente es un momento en el cine mexicano donde, por un lado, el cine de este tipo no existe y las mujeres menos existimos, ¿no? Entonces sí fue un acto de enorme terquedad. No decían no y decían como chingados, no van a ver que sí. Y fue de verdad estar batallando constantemente hasta que quienes en ese momento daban los recursos para empezar a hacer este tipo de cine, que son los primeros años del IMCINE, el Instituto Mexicano de Cinematografía, pues después de 80 veces de echarme para atrás el proyecto, dijeron, bueno, ahí está la única manera de quitarnos las de encima. Neta, de verdad, va a ser dándole la gana que haga su pinche película y que deje de estar chingando. Literalmente fue esa la dinámica. Creo que yo tuve la enorme fortuna de tener sí una rabia brutal, que la rabia te permite resistir, y tenía un equipo de una solidaridad y de una integridad y de una fortaleza que nos volvimos una especie de bulldozer colectivo, ¿no? Y entre, sobre todo, tengo que decirlo, Tita, María Estela, aquí está una persona fundamental, que es mi amiga Carmen Soriano, que siempre ha estado conmigo al lado en el departamento de dirección. Entonces, bueno, fueron Ana Sánchez, que es la diseñadora de arte de la película, Ariel Music, haciendo los telones y el teatrino, Tony Kuhn, no se diga. Entonces, bueno, sí tuve la enorme fortuna de tener una serie de gentes igualmente tercas, igualmente curiosas, y que creían poderosamente en esta película. Entonces, bueno, nos hicimos una especie de transformer y dijimos, va para adelante y chingue su madre el que se ponga en el camino. Así fue, ¿no? Creo que no me permitirán mentir, teníamos 2 pesos, 3 semanas y media de rodaje, y una película que narrativamente era complejísima, que toca temas delicados, y pues yo era un moco, o sea, yo era una chamaca que no tenía ninguna gran experiencia como directora, ni dirigiendo actores, ni poniendo la cámara, ni estando al frente de un crew de 60 señores, ¿no? Entonces, bueno, sí fue un acto de enorme rabia y de enorme solidaridad colectiva, ¿no? En ese sentido, no sé si alguien me puede ayudar con los... Tengo ahí la... Bueno, en ese sentido, porque a ver, un poco a mí lo que me maravilla de la película, que son un montón de cosas, es una película que, digamos, prefigura lo que sería después el nuevo cine mexicano y, bueno, este boom que hubo 6, 7, 8 años después, con cineastas que, bueno, pues de alguna manera se lograron conectar e hicieron su trabajo. Ahora, es un cine que contraviene muchísimo lo que estaba haciendo también Casals y, digamos, estos cineastas muy masculinos, pero que se aleja muchísimo también de la pornomiseria. Es un cine muy duro, pero que no cae nunca en esa explotación visual que muchas veces se dio después e incluso también antes, de la miseria como algo, digamos, como vendible, como voy a explotarlo, voy a ahogarte ahí en este charco de lodo para que tú te sientas. Es una película tremendamente poética a pesar de las imágenes tan duras que tiene. ¿Cómo fue ese trabajo visual? ¿Cómo es ese planteamiento visual? Fue como simplemente medio, vamos a hacer algo, porque te imagino así como empezando y montando la cámara de formas inesperadas. ¿Cómo fue ese proceso? Fue un proceso de preparación ardua, ¿no? Con Tony, con María Estela, con Ana, hicimos una investigación visual muy intensa. Yo vengo con lo positivo y lo terroríficamente negativo de una educación judía bastante intensita, donde, claro, hay todo un imaginario visual pues muy torcido y muy rebuscado, que evidentemente está en la película. Entonces hicimos una investigación pictórica, ¿no? Vimos a los pintores que pintaron la Biblia, trabajamos mucho, ¿te acuerdas? Con paleta de color, con texturas, no es arbitrario, ¿no? Creo que precisamente no hay pornografía visual de la miseria, porque no es una película sobre la miseria, ¿no? Y sí hay una intención estética muy
buscada y muy co-creada. No, sí creo que allí en esta película confluye el protocolo creativo de muchas cabezas, cada una con su locura propia. No está María Estela, que es una loca furiosa también, y una experta que no tenía miedo de empujar los límites en términos de concepción de vestuario, de paleta de color. No te voy a tirar tus rollos porque de eso creo que te corresponde a ti hablarlo. Pero Ana Sánchez, con todo su equipo que formuló este lugar extraño que es el circo y el mundo de refugio, creo que una persona fundamental, bueno, hay dos personas para mí en el sentido estético de la película fundamentales. Una es Tony Kuhn, que es un maestro de la luz, no un cinefotógrafo, para quienes no saben quién es Tony Kuhn, verdaderamente extraordinario, que tenemos la bendición en este país de haberlo adoptado, y que tiene un entendimiento sobre todo de la luz y de la profundidad de campo y del claroscuro muy, muy inquietante. Y Ariel Kuzik, ¿no? Con esos pinches telones locos bíblicos, ese camioncito, y la música que también es de él. Entonces, bueno, creo que nos juntamos una serie de gentes con nuestras cabezas locas, convocadas por la historia sobre todo. La historia es la que nos hizo diseñar y encontrar este territorio plástico, pero bueno, a lo mejor en ese sentido es mucho más elocuente lo que nos diga María. Claro, digamos, esa paleta de colores que exploraron, tan vívida, porque vamos, son escenas terribles, pero que están brillando de una manera impresionante. Estos íconos religiosos, por ejemplo, el cartel el Ángel de Fuego, que es casi como una especie de ícono religioso trazado en una pieza de tela ahí. ¿Cómo llegan a este deseo de no ser a lo mejor tan lúgubres, sino un poco más luminosos? Bueno, yo creo que la mirada de Dana estuvo pensando esta película muchísimo tiempo, y para cuando Ana Sánchez, que creo que hace un trabajo de diseño de producción que se le llama extraordinario, de una cantidad de profundidad y de planos y de texturas, ¿no? Y la música. Yo ya no me acordaba de la música tanto como ahorita, o sea, es tremendo. Entonces, Dana tenía esas texturas, estaban escritas, y luego todo el tiempo se desarrolló. Yo creo que, bueno, Chagall, me acuerdo que nos acompañó así de manera brutal, ¿no? Entonces, la selección de los colores, todo, y las texturas, y cómo hacer que Refugio y Sacramento se vean como que están ahí en los Reyes de México, y que no los vengan y nos agarren ya nada más por cómo están, digamos, representados y demás. O sea, era una finísima línea en donde nos movíamos, ¿no? Ese circo meado hecho con pedacitos, ¿no? Y es el único realmente momento así como de alegría que tienen todas estas gentes. El resto del vestuario es completamente ecléctico. También se jugó con una libertad por parte de Dana de meter lo que realmente quisiéramos. Entonces hay un montón de momentos de época y de mucha plática de Ana Sánchez, como me gustaría que estuviera, porque todo está planeado y todo está investigado, todo, ¿me entiendes? O sea, el talí que cubre Sacramento al final, o sea, cada toma, yo estoy muy emocionada, estoy dando cuenta que la estoy viendo otra vez. Lo que sí sé es que se desarrolla una mística y una pasión que en una película como esta está muy explícita, y para todos los jóvenes que están queriendo hacer cine hay que ir por ese camino. Estas son las historias que cuentan, como bien dijiste, esto se siente como algo muy fuerte, como muy pasional, algo que Dana tenía que contar, y ahí es donde uno se trepa, ¿no? O sea, un diseñador de vestuario no existe si no hay lo brillante que es mi amiga Dana, y sus ideas, y su historia, y su pasión, y todas las posibilidades que te da mi amiga Tita para llevarlo a cabo. Si no, no existimos, ¿no? Entonces, pasión y mística. Y en ese término, Tita, para abrir, digamos, estas puertas que estaban en ese momento prácticamente cerradas, habría alguna rendija por ahí, ¿cuál fue el proceso de empujar un guión tan complicado? Porque de entrada, conceptualmente es muy difícil casi de pitchar, porque tú, a ver, cuéntamelo en 30 segundos, pues está difícil, porque al mismo tiempo es una cosa como de incesto, y luego es un revenge film que matas al hijo de la que te...
o sea, ¿cómo abres esa puerta en un entorno tan, primero de entrada tan masculino como de, ok, no hay antecedentes, y luego con un guión tan complejo? Bueno, en realidad la que abrió la puerta pues fue la necesidad de Dan, ¿no? Tal como se escucha, ¿verdad? Tal como lo estaba contando. Cuando yo entré al proyecto, Dana ya había logrado conseguir el apoyo económico del Okay. Pero sí creo que merece la pena decir, y creo que merece la pena reflexionar intensamente en los dos significados distintos y no malentender. No, creo que entender la producción como quien levanta la lana es una reducción muy pobre de quien hace la producción de una película, ¿no? En esa época no pichabas, o sea, ni siquiera existía ese verbo, ¿no? O sea, escribías un guión, hacías un presupuesto, lo llevabas, te sentabas con el funcionario al que tocaba y se acusabas todos los pinches dedos, ¿no? Pero eso es a lo que nos enfrentamos todos en este país y en el mundo. Para sacar adelante lo que queremos hacer, quiera ser odontólogo, cineasta o tener un puesto en un mercado. Siempre tenés a la institución, a quienes detentan el poder en contra de la iniciativa, ¿no? Entonces, bueno, eso creo que no es ciencia oculta, ni hace nada en especial. Creo que lo fascinante, y ahí sí honro yo poderosamente el trabajo de Tita Lombardo, es que precisamente con todas esas dificultades se compró la película, ella como productora, y con los 2 pesos que teníamos logró proveer, conceptualizar y poner frente a cámara todo aquello que estaba en el papel. Una cosa, o sea, cuando tú estás escribiendo un guión, puta, no cuesta un peso. Además, en esa época era a maquinita y computadoras había, ¿no? Y es muy fácil escribir y permitir que tu imaginario haga lo que le dé la gana. Luego resulta que te dan 2 pesos, que ya dices, bueno, que te den 2 pesos para hacer una película en este país es un milagro. Entonces, bueno, eso ya lo agradeces. Pero luego tienes que tener una entidad profundamente comprometida, profundamente sabia, al mismo tiempo pragmática y al mismo tiempo con una mentalidad de cineasta. Alguien que entiende cómo funciona el universo cinematográfico frente a cámara para saber convocarlo pragmáticamente, y cuando tú llegas a tu set con tu fotógrafo y tus actorcitos y todo lo que hiciste es un chulo de Bernito, hay un ser magistral, una maga maravillosa que se torció y retorció y se paró de cabeza para que todo aquello que es imaginado esté frente a cámara tangiblemente. Y ese es el trabajo de una productora verdaderamente cineasta. Que no es una restrictiva, o sea, no es como de vamos a tener que quitar esto, vamos a tener que cancelar esto, vamos a tener que cerrar esto, sino tratar de abrir el camino, ¿no? Exacto, es que sí suceda en vez de que no suceda porque no hay billete. Ahora, ¿qué complicaciones, Tita, recuerdas con más intensidad de todo este proceso, dentro de todo el cúmulo de cosas que se filmaron aquí? Bueno, sí fue una producción bastante compleja, desde buscar las locaciones, encontrarlas, que no estuvieran tan lejos, porque teníamos pocas semanas de rodaje. Entonces era como mis instrucciones, ¿no? No podemos viajar más de tanto tiempo porque tenemos tantas semanas de rodaje, tenemos que trabajar tantas horas al día, no tenemos dinero para el tiempo extra. O sea, todo lo complejo que puede ser el armado de una película. Teníamos para conseguir el circo, fue un lío, ¿no? Porque hubo que viajar, pueblear para encontrar ese circo. Y luego quemarlo. Y luego quemarlo, además fue toma única, que obviamente nada más teníamos un solo circo. Y fue maravilloso además porque cuando llegó el señor de los efectos especiales, me dijo, oye, pero sí tienes el permiso para quemar el circo, ¿verdad? Va a ser un incendio, ¿no? Y yo le dije, permiso. Entonces dijo, pues mira, se ve la
la Ciudad de México y a veces, ¿no? Si esto se va a ver como un incendio, si llegan las patrullas, nos vamos a meter en un problema, ¿no? Y bueno, pues yo estaba aterrorizada, sabía que además era toma única y que Dana tenía que correr con la cámara para todos lados, porque solo teníamos una cámara. Entonces yo me la pasé las 2 o 3 horas que duró el incendio en la pared así, pensando que yo tenía tras las rejas, ¿no? Pero ya finalmente cuando se apagó el fuego y no llegó ninguna patrulla y etcétera, de hecho me enfermé, estuve enferma, pero muy contenta y muy satisfecha de este trabajo en equipo, ¿no? En que finalmente pones al servicio de una directora tan chingona como ella, ¿no? Que desde que lees el guión dices, yo me muero por hacer esta película con esta mujer. Y además el momento histórico que nos tocó como mujeres, porque pues fue ya distinta la narrativa, ¿no? Justo del que se hablaba de las mujeres, ¿no? Y además que Dana quisiera que hubiese conformado un equipo de puras mujeres, y bueno, salvo Tony, Nerio, que hacía el sonido, en fin, jefes de departamento, todos los demás pues eran asistentes hombres, ¿no? Y se nos cuadraban. Entonces era así como muy divertido ver todo eso, ¿no? Ver cómo nos habíamos, esa película nos empoderó a todas. En Radio Pasillo, Churubusco, los estudios, en Radio Pasillo, todo el mundo decía, no, ¿cuántas mujeres? No, bueno, eso, ¿de qué trata? Lo que sea no la van a hacer. Y uno ahí al lado, ¿me entiendes? Eso era a nivel de chisme. Y se hizo. Ahora, conforme fue avanzando la carrera, no sé por qué está como haciendo medio estática esto, conforme fueron avanzando ustedes en sus carreras, ese nivel de pasión lo volvieron a sentir. O sea, yo siento que esto fue como un garbanzo de a libra y que, vamos, lo veo en la pantalla. ¿Volvieron a sentir ese nivel de pasión en algún momento? O sea, ¿no extrañan esa rebeldía, esa potencia, ese cero control, ese decir, no hay permisos, ese voy a filmar con una cámara, o sí encontraron, digamos, en ese proceso evolutivo de sus carreras algo similar? Para mí, esta es la primera película importante que yo hice, que realmente considero importante. Yo venía de trabajar con Arturo Ripstein, pero pues era un director ya muy hecho, muy formado, que al contrario fue mi mentor. Entonces, para mí hacer esta película con Dana fue como muy importante profesionalmente, y no lo volví a sentir hasta muchos años después con otra película que también para mí fue muy importante. ¿Cuál? Amores Perros. Yo sí añoro enormemente, me encantaría todos los días ir al set del Ángel de Fuego con mis comadres y tener una historia en la que se viva la vida, la verdad. Sí creo que yo he tenido afortunadamente la bendición de haber participado en 2 proyectos aparte en mi vida que me llevaron a una intensidad muy, muy semejante que con el Ángel de Fuego. Una es El Círculo Perfecto, un largometraje que hicimos en Sarajevo, recién terminaditita la guerra, que es la primera ficción que se hace en Sarajevo, que fue un acto. Es terrible esa película. Es terrible, pero es bellísima. Bellísima película. Y nuevamente, en esa experiencia, después de haber sobrevivido la guerra, el cine se vuelve, para todos los que participamos en esa película, en un radical acto de vida, en un radical acto de resistencia y resiliencia. No es nada más vamos a hacer una peli, es verdaderamente un acto de supervivencia, de vida, de voz, ¿no? Y de decir, no nos van a exterminar. Mientras nuestros cuentos vivan en la pantalla, a Bosnia no la exterminaron. Entonces, bueno, esa película
película me dio esa maravillosa experiencia de saber que qué es eso. Es la mística, sí, pero es también saber que lo que estás haciendo tiene un sentido que te rebasa como persona, que rebasa tus aspiraciones de ego, de cineasta, de mi peli, de mi carrera. Se vuelve algo colectivo y mucho más grande que una misma, ¿no? Entonces creo que eso es lo que nos dio también, creo que El Ángel de Fuego. Era algo en la que intuíamos todas que había algo más grande que nuestra peliculita. En mi caso se vuelve a suceder afortunadamente con El Círculo Perfecto y después vuelve a suceder con Mentiras Blancas, que es un largometraje que hago en Nueva Zelanda, en el que nuevamente se me va la vida. Nuevamente hay una intención autoral, una intención sagrada frente a una tribu que dices, ay nanita, yo la riego con la mitología sagrada de esta tribu y no salgo viva, neta, ¿no? O sea, sí tienen un pinche poder que dices yo, flojita y cooperando. Entonces, bueno, tuve la bendición de que mi vida me colocó, o yo coloqué a mi vida y por lo tanto mi hacer cinematográfico en circunstancias muy intensas, muy extremas, a mi juicio, muy verdaderas, y por lo mismo las añoro, porque no son condiciones que se den regularmente. Y últimamente estoy hablando de los últimos 20 años, con la enorme frivolización del hacer cinematográfico, con la dictaminación de las plataformas, los algoritmos, la maquila, toda esa mística, todo ese compromiso de hacer algo que tuviera un sentido más grande que tu persona, se desvanece y siento que no hay ni el entendimiento de lo que es la imagen, ni el entendimiento de lo que significa portar una imagen de adentro hacia lo colectivo, ¿no? Entonces yo lo añoro como perro desahuciado y por eso ya estoy retirada y la próxima reencarnación a ver ya cómo se pone. Es rellenar un espacio, ¿no? Porque al final de cuentas el quehacer cinematográfico actualmente muchas veces es rellenar un espacio. O sea, necesitamos gastar tanto dinero para rellenar tantos minutos para que la gente esté pegada con contenido, ya ni siquiera se llama cine, ¿no? Vamos a crear contenido, una pesadilla, ¿no? Ahora, en este sentido, tu última película neozelandesa tiene mucho que ver con ese tema central que es la maternidad y el aborto y temas como muy centrales. ¿De dónde parte El Ángel de Fuego? ¿Cuál es el tema original? Porque hay 20, o sea, tiene religión, tiene poder, tiene sexismo, tiene homosexualidad, tiene un montón de cosas. ¿Cuál es el tema de donde partes para hilar toda esta historia? Mira, no es un tema, es una sensación, que eso es lo que a final de cuentas me supongo que es muy fascinante de todo lo que nos pasa cuando nos acercamos, desde donde nos acercamos a una historia. Te sucede la historia en un lugar que no necesariamente es racional. Si yo te cuento la anécdota de donde sale el primer impulso, no tiene nada que ver con lo que tenemos en la pantalla, ¿no? Yo estoy a las 4 de la mañana, me acuerdo que estaba cerca de la Tapo, no sé qué fregados estaba haciendo ahí, no podía dormir. Y estaba en una cafetería de las que abrían las 24 horas, en un momento de este país que más o menos podíamos andar a la hora que quisiéramos, donde quisiéramos, ¿no? Y yo recuerdo que estaba viendo a través de la ventanilla de esa cafetería hórrida desfiles de seres humanos que a esas horas o apenas iban a trabajar o apenas venían de trabajar para transportarse a donde viven, que es el suburbio del centro de la ciudad, a 2-3 horas de transporte. En lo que yo veía a través de la ventana y lo que me sucedía un poco en la cabeza y en la panza es la imagen de una maquinaria que se devora a sus seres humanos, como una víbora que se come la cola, sin fin, en un acto de sacrificio perenne, ¿no? Y ese sacrificio es para el bien de nada que tiene que ver con aquellos que son sacrificados. Y yo recuerdo haber tenido una sensación de desolación en el estómago, espantosa, de por primera vez
si bien uno tiene una serie de conceptos racionales en la cabeza, cuando te sucede la experiencia vívida de comprender el significado de ese horror, se mueven un montón de cosas. Entonces de ahí lo primero fue pensar, me interesa hablar sobre la inutilidad del sacrificio y cómo el sacrificio es un valor ideológico, institucional, religioso, patriarcal, por donde quiera que le busquemos, el sacrificio es lo que nos hace chingones y meritorios, ¿no? Cuando es totalmente lo contrario, es el desperdicio de la vida y es el engaño más despiadado, ¿no? Que hay. Entonces, bueno, digo, de una señorita, de una chamaca sentada en una pinche cafetería meada a las 4 de la mañana, viendo el flujo constante de la gente en el transporte público, al ángel de fuego, pues nada que ver, ¿no? Nada que ver. Pero es el reconocimiento, la epifanía que me permite reconocer ahora sí que el sacrilegio de la imposición del sacrificio en la conciencia del sentido que le damos a la vida, ¿no? Querías ver el mundo arder, o sea, a final de cuentas no hay redención. O sea, es una película que no cierra, que quemas el mundo, o sea, es bye. Y lo puedo seguir quemando hasta el día de hoy. ¿Cómo la ves hoy? O sea, es una... Porque vamos, luego de repente los artistas vuelven a sus obras primigenias y dicen, ay, me da horror o me parece maravilloso. ¿Cómo la vuelves a digerir? ¿Cuándo fue la última vez que la viste? La vi hace como unos 3 meses en la Cineteca con una serie de gente muy joven, ¿no? Que estaba teniendo un curso sobre el cine de los 90s. Bueno, primero, yo no me considero ni remotamente un artista, ¿no? Okay. Entonces, afortunadamente no tengo ese pedo existencial. Cancelamos ese término. Yo no me veo diciendo, no. Entonces ahí me quito un azote de vida, afortunadamente. Cuando la veo ahorita me descubría riéndome con mucha ternura de mí misma, ¿no? O sea, había momentos que estaba viendo y yo me decía misma, puta pinche loca, no mames. ¿En qué estabas pensando, chamaca? Cuando estabas, o sea, todas las secuencias del sacrificio, del pobre sacramento ahí. No, con los nopales. Con los pinches nopales, sí. Yo me reía y decía, ¿en qué carajos estabas pensando? Y con mucha ternura hacia mí misma, en términos de decir, no te importó nada, contaste lo que querías contar, tal como lo querías contar, enriquecido con la potencia y el poder de mis colegas. Y no hubo un solo momento en el que yo hubiera dicho, ay no, chale, ¿qué va a decir la gente? No. O sea, yo vomité lo que me habitaba adentro de mí. Yo recuerdo que cuando yo era chiquita, cuando yo no me quería acabar la comida, la señora que trabajaba en casa de mis padres, así me hincaba. O sea, eso no es una pinche mafufada. Me hincaba en la piedra con mi plato, ¿no? En las manos, hasta que me acabara el chingado, lo que había entonces tenía en una mano el plato y en la otra comía con mi mano. Y esta mujer fantástica, porque me llenó la vida de un montón de cosas, venía de una comunidad indígena de Puebla. Entonces, claro, cuando yo veo a Sacramento con sus pinches nopales, sentado agarrando unas piedras, claro, reconozco el día de hoy el filtro de mi educación a través de Julia Itzmoyotl Cuautle, que me castigaba a mí por no comer, crucificada en unas pinches piedras. O sea, sí es una pinche revoltura enloquecida, pero lo que ahorita cuando dices, bueno, ¿qué te pasa cuando lo veo? Digo, puta pinche Dani, ¿viste tu castigo de cuando tenías 8 años? Regurgitado en pantalla sin empacho alguno. Y me conmueve esa joven mujer, tan punk como dices. Y sí, tengo que decir, no me dejarán mentir mis amigas, que afortunadamente esa pinche loca furiosa, pelada, iracunda, irreverente, hija de la chingada y muy cabrona,
Sigue habitando esta señora de 63 años.